No sé cuánto tiempo ha pasado desde que crucé el umbral. En este lugar, el tiempo no se mide en horas ni en minutos, sino en latidos. Y cada latido aquí duele. Duele como una aguja atravesando la piel, recordándome que sigo vivo, aunque desearía no estarlo. Bienvenidos de nuevo a mi infierno personal. Si están escuchando esto, significa que sobreviví al episodio 6. O tal vez, esto es simplemente el eco de mi conciencia antes de desvanecerme por completo. Después de lo que vi en la sala del sacrificio, después de ver lo que hicieron con ella, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el miedo. Fue la esperanza. Me di cuenta de que en el reino de la carne, Dios no es una figura de luz. Aquí, Dios tiene hambre. Y nosotros somos el plato principal. Caminé arrastrando los pies por un pasillo que parecía no tener fin. Las paredes ya no eran de piedra fría como al principio. Ahora, estaban calientes. Pulsaban. Eran de una materia orgánica, húmeda y rojiza, como el interior de un estómago gigantesco. El aire olía a incienso quemado mezclado con cobre, el inconfundible olor de la sangre vieja. Me preguntaba, como lo he hecho 1000 veces desde que llegué a este mundo maldito, ¿por qué yo? ¿Qué pecado cometí en mi vida anterior para merecer este castigo? Recuerdo mi vida antes de esto, las luces de la ciudad, el ruido del tráfico, las preocupaciones banales sobre el dinero o el trabajo. Dios, ¿qué daría por volver a preocuparme por una factura de luz? Aquí, la única moneda es tu propia carne. De repente, los cánticos se detuvieron. El silencio fue peor. Fue un silencio pesado, opresivo, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. Llegué a una puerta inmensa. No estaba hecha de madera ni de hierro. Estaba hecha de huesos. Huesos humanos, entrelazados con una precisión geométrica, formando patrones que mareaban la vista. Símbolos religiosos invertidos, cruces torcidas, ángeles llorando lágrimas negras. Sabía que no debía entrar. Cada instinto de supervivencia que me quedaba gritaba que diera la vuelta y corriera. Pero, ¿correr a dónde? En este laberinto, todos los caminos llevan al matadero. Empujé la puerta. Pesaba toneladas, pero se abrió con un gemido suave, casi acogedor. Lo que vi al otro lado desafiaba toda lógica arquitectónica y humana. Era una catedral. Pero no una catedral construida para la gloria del cielo, sino para la glorificación del sufrimiento. El techo se perdía en una oscuridad infinita, de donde colgaban cadenas oxidadas con ganchos vacíos, balanceándose suavemente sin que hubiera viento. En el centro, un altar masivo de obsidiana negra, brillando bajo la luz de velas hechas de grasa, grasa que no quería imaginar de dónde provenía. Y allí estaba él. El sumo sacerdote. O lo que sea que fuera esa cosa. Llevaba una túnica carmesí, bordada con hilos de oro que formaban escrituras en un idioma que mis ojos reconocían pero mi mente se negaba a leer. Estaba de espaldas a mí, preparando algo sobre el altar. «Has tardado, peregrino», dijo. Su voz no sonaba humana. Sonaba como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo, algunas gritando, otras susurrando. Di un paso atrás, mi bota resbaló en algo viscoso. Miré hacia abajo. El suelo no era de mármol. Era un mosaico de dientes. Millones de dientes humanos incrustados en el suelo. Sentí una náusea violenta subir por mi garganta. No soy un peregrino, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Solo quiero irme a casa. Devuélveme a mi mundo. La figura se giró lentamente. Y entonces, grité. O quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa de carne cicatrizada, como si hubiera sido quemada y sanada una y otra vez. Sin embargo, podía sentir que me miraba. Podía sentir su juicio penetrando mi alma.
Tu mundo, se burló la voz en mi cabeza. Tu mundo es una mentira. Un lugar estéril, vacío de propósito. Aquí, en el reino de la carne, encontramos la verdad a través del dolor. La carne es efímera, pero el sufrimiento es eterno. Eso nos acerca a la divinidad. Dio un paso hacia mí. En sus manos sostenía un cáliz. Pero no era de oro. Era un cráneo, pulido y adornado con joyas. Es hora de tu comunión, hijo mío. Epulón espera. Epulón. Ese nombre otra vez. Lo había escuchado susurrar en las sombras desde que llegué. La deidad de este lugar. El devorador. No creo en tu Dios, dije, retrocediendo hasta chocar con la puerta de huesos, que ahora estaba cerrada. La fe no es un requisito, dijo el sacerdote, acercándose más. Olía a podredumbre y lavanda. La sumisión sí lo es. De repente, el escenario cambió. Ya no estaba en la catedral de Pesadilla. Estaba, en mi casa. En mi antigua cocina. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando la mesa del desayuno. El olor a café recién hecho llenaba el aire. ¿Amor? ¿Vas a querer tostadas? Me giré bruscamente. Allí estaba ella. Elena. Mi esposa. La mujer que perdí hace 3 años en aquel accidente. La razón por la que mi vida se había desmoronado antes de llegar a este infierno. Llevaba su vestido azul favorito. Sonreía. Esa sonrisa que iluminaba mis días más oscuros. Elena, susurré, las lágrimas brotando de mis ojos sin control. Caí de rodillas. ¿Eres tú? Claro que soy yo, tonto, rió ella, acercándose y acariciando mi mejilla. Su mano estaba cálida. Real. Siéntate. Come conmigo. Miré la mesa. Había un plato frente a mí. Un trozo de carne, jugoso, perfectamente cocinado. Come, dijo ella, su voz volviéndose un poco más insistente. Tienes que alimentarte para ser fuerte. No. Tú estás muerta, sollocé, luchando contra la ilusión. Esto no es real. La cara de Elena cambió. Su sonrisa se ensanchó demasiado, rasgando las comisuras de sus labios. Sus ojos azules se volvieron negros, vacíos como pozos sin fondo. La carne es verdad, dijo ella, con la voz distorsionada del sacerdote. Come. Miré el plato de nuevo. La carne palpitaba. Tenía venas. Y en el centro, un ojo humano me miraba fijamente desde el plato. Grité y aparté el plato de un manotazo. La ilusión se hizo añicos como un espejo roto. Volví a la catedral oscura. Estaba jadeando, tirado en el suelo de dientes. El sacerdote estaba de pie sobre mí, riendo. Una risa seca, sin alegría. Te aferras a tus fantasmas, dijo. Tu dolor en el otro mundo te trajo aquí. ¿Crees que fue un accidente que cayeras en este portal? No. El reino de la carne te llamó. Porque tu alma ya estaba podrida de culpa. Me levanté tambaleándome. La ira comenzó a reemplazar al miedo. ¿Culpa? Escupí. Yo amaba a mi esposa. Yo no la maté. Pero deseaste morir, ¿verdad? Interrumpió él. Deseaste que todo terminara. Y nosotros, te escuchamos. Este lugar es el basurero de las almas que ya no quieren su propia carne. Así que la tomamos. La usamos. La consagramos. Él levantó el cáliz de cráneo hacia el techo oscuro. Hermanos, gritó. De las sombras de las columnas, comenzaron a salir figuras. Docenas de ellas. Cientos. Eran seres deformes,
humanos que habían sido mejorados por la religión de este lugar. Algunos tenían extremidades extra, otros tenían bocas cosidas o piel desollada en patrones artísticos. Eran los feligreses. Y todos tenían hambre. El forastero se niega a la comunión, anunció el sacerdote. Entonces, él será la ofrenda. Los cánticos comenzaron de nuevo, más fuertes, más frenéticos. Corpus sedere, sanguis vivere. Corpus sedere, sanguis vivere. Comer el cuerpo, beber la sangre. Sabía que no podía pelear contra todos ellos. No tenía armas. No tenía magia. Solo tenía mi voluntad, y se estaba desmoronando rápido. Pero entonces, recordé algo. Algo que vi en el episodio 4, en la biblioteca prohibida. El símbolo. El sello de la abstinencia. Un símbolo hereje en este mundo, odiado por el clero de la carne. Busqué desesperadamente en mi bolsillo. Todavía tenía el fragmento de hueso afilado que había escondido. ¡Atrás!, grité, sacando el hueso y rasgando mi propia palma. La sangre brotó, roja y brillante. No ataqué al sacerdote. En su lugar, dibujé el símbolo en el aire con mi propia sangre, gritando las palabras que había memorizado. Esperando, rezando a cualquier dios que escuchara, que funcionara. Non sirvió. Non carnis, no serviré, no a la carne. El aire en la catedral se congeló. El sacerdote retrocedió, cubriéndose la cara sin rostro como si una luz cegadora lo hubiera golpeado. Los feligreses chillaron, tapándose los oídos. El altar de obsidiana comenzó a vibrar. Una grieta apareció en su superficie perfecta. ¿Qué has hecho?, rugió el sacerdote, su voz llena de un terror genuino por primera vez. Has invocado el vacío. Nos matarás a todos. Mejor el vacío que esto, respondí, retrocediendo hacia la grieta que se abría en el suelo. Una fisura que brillaba con una luz blanca y fría, totalmente ajena a este mundo rojo y caliente. El suelo tembló violentamente. Las cadenas del techo comenzaron a caer, aplastando a los feligreses. El caos se desató. Miré al sacerdote una última vez. Dile a tu Dios que he renunciado a mi membresía. Y con eso, salté. No hacia la puerta, sino hacia la grieta en el altar. Hacia lo desconocido. Caí durante lo que parecieron siglos. La luz blanca me envolvió, quemando mi piel, pero no con calor, sino con un frío absoluto. Y luego, silencio. Abrí los ojos. Estaba acostado sobre algo duro y frío. ¿Asfalto? Me incorporé con dolor. Miré a mi alrededor. Era de noche. Estaba lloviendo. Reconocí las luces de la calle. Reconocí los edificios. Estaba en mi ciudad. ¿Había escapado? ¿Había terminado la pesadilla? Empecé a reír. Una risa histérica, de alivio puro. Me puse de pie, dejando que la lluvia lavara la sangre y la suciedad de ese otro mundo. Lo logré, susurré. Elena, lo logré. Entonces, sentí un picor en mi brazo. En mi antebrazo izquierdo. Me subí la manga de la camisa hecha jirones. Y mi sangre se heló. Allí, bajo mi piel, algo se movía. Un bulto pequeño, deslizándose como un gusano. Y luego otro. Y otro. Formaban palabras bajo mi dermis, brotando como una erupción. Las palabras decían, el reino se expande. Levanté la vista hacia las personas que caminaban por la calle. Un hombre pasó a mi lado con un paraguas. Se detuvo y me miró. Sus ojos eran negros. Completamente negros. Y sonrió. Esa misma sonrisa rasgada. Bienvenido a casa, profeta, dijo el extraño.
No había escapado. No había vuelto a mi mundo. Había traído el reino conmigo.